Estimados aprendices, muy buenas tardes. Bueno, vamos entonces a dar inicio hoy a esta sesión de programación en C++. Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer un programa orientado a objetos eh, con C++. Vamos a hacer un ejemplo pues de carga de un vector utilizando métodos. Voy a mostrarles la diferencia. Pues vamos a hacer un programa orientado a objetos donde van a ver ustedes la diferencia con un programa tradicional, ¿no? Los programas tradicionales pues que se hacían en C, pues se hacían directamente en el main y pues solamente eso era lo que llamamos estructura de programación, digamos, secuencial. Esta es una metodología que es programación orientada a objetos, en la cual se crea una clase. Luego de que se crea la clase, se crean unos métodos y por último se instancian esos métodos. ¿Ok? Entonces, como vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que esto se utiliza más que todo es para programas de alta complejidad, es decir, que tienen muchos métodos. Por ejemplo, usted va a hacer una factura. Entonces, esa factura tiene varios ítems, eh, varios productos, varios precios, varias descripciones, etcétera. Entonces, usted cada uno de estos debe ser un método que usted posteriormente va a instanciar. El llamado de esos métodos se hace mediante la creación del objeto. Y ese objeto, una vez que usted crea el objeto, eso es lo que se denomina instanciación. ¿Listo? Bueno, estimados aprendices, entonces vamos a iniciar. Entonces, de una vez, vamos a iniciar. Entonces vamos a hacer un ejemplo, como les decía yo. Y vamos a hacerlo inmediatamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un vector. A ver, vamos a crear básicamente un programa que nos cargue unos salarios. ¿Listo? Bueno, entonces, primero vamos a crear la clase. Siempre se debe crear la clase. Entonces, se crea con la palabra reservada class y le vamos a colocar vector 1. ¿Listo? Correcto hasta ahí, muy bien. Entonces procedemos ya entonces a colocarle su pequeña llave de inicio. ¿Ok? Luego vienen los atributos. Entonces, a ver, corramos esta llave para acá. Bueno, ahora vienen los atributos. Los atributos son lo que llamamos nosotros las variables. Entonces, ¿cómo se crean? Con la palabra reservada private. ¿Correcto? Con la palabra reservada private. Se le coloca private 2 puntos y procedemos a declarar. Entonces, por ejemplo, entero. Vamos a declarar un vector de tipo entero llamado sueldos. De longitud, coloquémosle 6, puede ser. De longitud 6. Muy bien. Punto y coma. Aquí lo que hemos creado es el atributo llamado sueldos, que es un vector. ¿Y por qué sabemos que es un vector? Porque por los corcheticos que están acá. Y es de tipo entero. Y se llama sueldos. Muy bien, muy bien. Entonces, luego vamos a crear los métodos públicos que luego instanciaremos. Entonces, public 2 puntos. Y bueno, vamos a crear dos métodos. El primer método va a ser cargar. Entonces, se crea así. Voy cargar. ¿Listo? Muy bien. Voy cargar. Y el otro va a ser imprimir. ¿Correcto? El otro va a ser imprimir. Bueno,
y se debe cerrar la llavecita. Pues muy bien. Esta llavecita que está aquí, esta llavecita que está acá, a ver, pongámosla, pongámosla más acá. Observen algo, estimados aprendices. Una vez que usted haya hecho eso, le coloca, hay que tener mucho cuidado aquí, debe ir con punto y coma, ojo ahí. Entonces miren, aquí ya creamos la clase se va a llamar vector 1, ¿listo? Se va a llamar vector 1. Y creamos los atributos con la palabra reservada private, dos puntos. Creamos el primer atributo que es el vector sueldos. ¿Listo? El vector sueldos. Y luego creamos los métodos que vamos a instanciar, que van a ser públicos. Todo lo que vayamos a instanciar debe ser público para poderlo llamar. Entonces mírenlo. Cargar e imprimir. Y luego cuando cerramos la llavecita debe ir aquí el punto y coma. Ojo con esto, esto es un error muy frecuente pues en los programadores amateur, ¿no? ¿Listo? Un error muy frecuente en los programadores amateur. Bueno, ahora vamos a crear estos métodos que hemos nombrado aquí. Vamos a crear el primer método que se llama cargar. Entonces, vamos a crearlo aquí. Voy. Colocamos el nombre de la clase. Nuestra clase se llama vector 1. Bueno, uno acostumbra a colocarle el nombre que empiece pues con mayúscula, ¿no? Uno acostumbra a hacerlo eso. Entonces, vector 1. ¿Listo? Dos puntos, luego otros dos puntos. Y ahí va a ir el nombre del método. Nuestro método se va a llamar cargar. Entonces, miren. Cargar. Muy bien. Bueno. Entonces, aquí vamos a crear nuestro primer método, que es nuestro método cargar. Entonces, abrimos la llave para nuestro método. ¿Listo? Abramosla acá, bueno. Entonces vamos a crear el método cargar. ¿Listo? El método cargar nos va a cargar un vector. Entonces vamos a hacer un ciclo for. La mejor forma de usted cargar vectores es mediante los ciclos for. Entonces, iniciamos el ciclo for con una variable entero f igual a 0. Siempre que iniciamos los ciclos for, estimados aprendices, hay que inicializar una variable. En este caso la variable es f. ¿Listo? Ojo aquí. Aquí hay que diferenciar algo. Miren que esta variable que está creando es una variable local que va a funcionar en este método, que es diferente aquí a los atributos, que en este caso es el vector sueldo de tipo entero. ¿Se ven la diferencia? Mírenlo, que está creado como atributo. ¿Qué quiere decir? Que yo hubiera podido poner acá otra variable llamada f, por ejemplo, y crearla como private. Ese la estaría creando como un atributo. En cambio aquí la estoy creando como variable de tipo local. Hay que tener mucho cuidado ahí. Bueno, inicializamos la variable y nuestro vector va a ser de tamaño 6, ¿no? Entonces f menor a 6. Con esto vamos a examinar nuestro vector. Punto y coma. Luego f más más, quiere decir que acá se va a incrementar. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo for, estimados aprendices? Se inicializa una variable en 0. ¿Listo? Se inicializa una variable en 0. Se establece si se cumple la condición, en este caso f es menor que 6, y se va a ejecutar todo lo que hay dentro del for. ¿Listo? Se va a ejecutar todo lo que hay dentro del for. Bueno, aquí nos falta una llave, a ver, creémosla aquí, porque esta llave es del método, ¿no? Y nos faltaría la llave donde va a ir
donde va a ir lo que se va a ejecutar en el for. Entonces ponemos la llave. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces ya creamos la llave donde se va a ejecutar lo del ciclo for. Entonces, ¿qué se nos va a ejecutar ahí? Entonces, que nos muestre un anuncio. Que nos muestre un anuncio. Que nos muestre un anuncio. Ingrese el valor ingrese el valor del sueldo. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Ingrese el valor del sueldo, muy bien. Punto y coma. Y luego va a pedir, lo va a pedir, ¿no? Luego lo va a pedir. Entonces, ¿cómo se llama nuestro vector? Sueldos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sueldos en F. Sueldos en F, miren. Punto y coma. Entonces miremos acá entonces nuestro primer método. Acá, muy bien. Entonces nuestro primer método nos va a cargar un vector, entonces se inicializa una variable en cero. Entonces, por ejemplo, ingresa el valor del sueldo. Se ingresó. Luego examina. ¿Sí me entiende? ¿Es menor o igual que 6? No, porque arrancó en 0. Entonces, incrementa aquí, mírenlo. En esta partecita de guía. Ahí en esta partecita va a incrementar donde dice F más. Luego vuelve y ejecuta, vuelve y pregunta, ingresa el valor del sueldo. Pero acuerden que F ya creció, ya F vale 1. Vuelve y usted ingresa otro sueldo y lo cargó en la posición 1. Volvió y preguntó, ¿es menor o igual que 6? Perdón, ¿es menor que 6? No. Y así sucesivamente y vuelve y se incrementa. Hasta que es falsa la condición. ¿En qué momento va a ser falsa la condición? Pues cuando F ya no sea menor que 6. Mejor dicho, cuando F sea igual a 6. ¿Correcto? Hasta ese momento entonces ya va a ser falsa la condición. Bueno, ya creamos nuestro primer método. Vamos a crear entonces el otro método. Entonces, este primer método era cargar. ¿Ok? Entonces, nuestro siguiente método va a ser imprimir. ¿Listo? Nuestro siguiente método va a ser imprimir. Entonces, vamos a crearlo. Entonces, para no copiar esto, copiemos esto mismo. ¿Listo? Bueno, entonces, nuestro siguiente método se va a llamar acá. Se va a llamar imprimir. Entonces, acá, miren. Imprimir. Nuestro siguiente método se va a llamar imprimir. ¿Listo? Ojo, pero ojo que a ver. No. Estaba cometiendo un error ahí. A ver. Nuestro siguiente método se va a llamar imprimir. Entonces copiamos el mismo y acá es donde va el nombre. Recuerde que debe ir el nombre de la clase. Mire. Debe ir el nombre de la clase. ¿Listo? Muy bien. O sea, no lo olviden. Miren, va el nombre de la clase y luego el nombre del método. Muy bien, muy bien. Luego el nombre del método. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a... Bueno, muy bien. Entonces, aquí vamos a crear ya nuestro método imprimir. Entonces, nuestro método imprimir, entonces abrimos llave. Abrimos llavecita. Aquí la llave. Entonces nuestro método imprimir, entonces nos va a mostrar
nuestro método de imprimir nos va a mostrar el listado. O sea, entonces, los sueldos son. Los sueldos son. ¿Listo? ¿Por qué? Pues vamos a imprimir son los sueldos que en realidad se introdujeron en el vector. Entonces los sueldos son. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues que nos lo vaya mostrando con un fin de línea, ¿no? Entonces el fin de línea sería, con un fin de línea que sería, a ver, ¿cómo saco el fin de línea aquí? Ya lo saqué. Ese es el final de línea N. ¿Listo? Punto y coma. Muy bien. Ahora sí, hacemos el ciclo for. Hacemos el ciclo for. Entonces en el ciclo for vamos a hacer lo mismo, vamos a recorrer el vector. Entonces copiamos este en realidad. Este nos va a servir. Porque vamos a recorrer el vector en realidad. Entonces, lo mismo. Inicializamos la variable f en 0. ¿Listo? Y vamos a probar la condición. Entonces, abramos aquí abrimos aquí de nuevo la llave, porque es lo que va a ir dentro del ciclo for. Entonces, abramos la llave. Copiemos este mismo, a ver. Copiemos, no, aquí. Sí, copiemos este mismo, a ver, para no volver a digitar lo mismo. Entonces, abrimos la llave, pero entonces ahí vamos a imprimir son el vector sueldos. Vamos a imprimir el vector sueldos. Se nos llama el vector sueldos. Muy bien. Entonces vamos a imprimir el vector sueldos en la posición F. O sea, este mismo que está aquí. Vamos a imprimir el vector sueldos en la posición F. Muy bien. Imprimámosle un espacio de línea. ¿Listo? Entonces, a ver. Los sueldos son, a ver, déjeme ver, que estoy viendo, a ver. Los sueldos son, sí, otra vez imprimimos el espacio de línea. Aquí. Y los va a ir mostrando, miren. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Acá ya se cerró la llave de ese método. ¿Ok? Bueno. Listo, ya están creados nuestros dos métodos. El primero que era cargar, este es nuestro método cargar. Pues nos carga un vector, va solicitando el cargue del vector. Y nuestro siguiente método es el método imprimir, mírenlo. ¿Correcto? Es el método imprimir. Entonces el método imprimir, pues lo que nos hace, como su nombre lo indica, es imprimir todo lo que hay en ese vector. ¿Listo? Entonces mire lo mismo, se empieza a recorrer y cada vez que va recorriendo el vector pues va imprimiendo lo que tiene el vector en cada posición. Muy bien, muy bien. Aquí pongamos entonces para que nos lo muestre, ¿no? Como la función para que nos lo muestre. Muy bien, esto ya lo sabemos.
Copiémosla, que nos lo muestre. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Cerremos aquí ya la llave. Cerremos ya la llave. Y esta llave que vamos a cerrar, esta llave que vamos a cerrar corresponde a la apertura de esta que está aquí. Entonces, muy bien, ahí ya la cerramos. Bueno, ya tenemos los dos métodos. Ya tenemos los dos métodos. Ahora nos vamos al main para hacer la instanciación respectiva. Entonces vamos al main. Entonces en el main, ¿listo? Entonces acá en el main, donde vamos a hacer la instanciación, abrimos llave, muy bien, abrimos llave y llamamos, vamos a crear el objeto. Entonces miren, vamos a crear el objeto. Entonces miren, ya creamos la clase, ya vimos arriba cómo se creó la clase. Ya creamos los dos métodos, muy bien. Ahora vamos a crear el objeto que va a instanciar los métodos. ¿Qué es instanciar? Llamar los métodos. Muy bien, entonces vamos a crear el objeto. Entonces, ¿cómo? El objeto se crea con el nombre de la clase. ¿Cómo se llama nuestra clase? Nuestra clase se llama vector1. Copiémoslo. Control C. Nuestra clase se llama vector1. Entonces, lo colocamos aquí. Vector1. Muy bien. Y le colocamos un alias. ¿Cómo se va a llamar ese alias? Coloquémosle cualquier nombre. ¿Listo? ¿Cómo va a llamar ese alias? Coloquémosle cualquier nombre. Entonces coloquémosle B. ¿Listo? Vuelvo y repito, puede ser cualquier alias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí. Mire que yo aquí le coloco. Entonces, mire, cómo aquí estamos creando el objeto. Se va a llevar el nombre de la clase y un alias. Muy bien. Ahora sí. Colocamos aquí B punto. ¿Y el primer método cuál era? Cargar. El primer método era cargar. Muy bien. El primer método era cargar. ¿Y el siguiente método cuál era? Imprimir. Entonces, B punto imprimir. Muy bien. Punto imprimir. Muy bien. Correcto hasta ahí. Bueno, y le colocamos el return. Colocamos el return para que nos vuelva. Entonces, miren. Pues, estimados aprendices, pues ahí ya en este momento, pues está creado ya está creado pues está ya creado nuestro programa orientado a objetos. Entonces, otra vez, primero se nombra una clase, en este caso vector1. Se crean los atributos, en este caso el atributo es sueldos, que es un vector de 6 posiciones. Y los métodos que vamos a crear van a ser públicos. Los métodos que vamos a crear van a ser públicos, que van a ser cargar e imprimir. Observe que cuando se crean esos métodos debe finalizarse con punto y coma después de la llave. Esto es un error muy frecuente en los programadores amateur. Muy bien. Y acá en los programadores amateur. Muy bien. Y acá viene el primer método, que es cargar. Listo, nos va a cargar un vector, con este caso con los salarios, y viene el otro método que es imprimir y nos muestra los salarios o los sueldos que se cargaron en el vector. Muy bien. Bueno, le damos aquí la esperita para que no lo alcancemos a ver. Y luego acá en el main se crea el objeto. ¿El objeto cómo se crea?
como con el nombre de la clase y un alias. El alias es cualquier cosa. Yo le puse B, pues usted le puede haber puesto A, Z, cualquier nombre. ¿Listo? Eso sí, el nombre que usted le coloque aquí es el que tiene que ir acá. Y acá viene la instanciación de los métodos, que es llamarlos cargar e imprimir. Muy bien, estimados aprendices. Pues, bueno, vamos a guardarlo. Entonces, archivo, guardar. Vamos a colocarle vector. Muy bien. Bueno, vector 1, pues coloquémosle así. Luego vamos a compilar y ejecutar. ¿Listo? Bueno. Bueno. Nos salió un error aquí. Vamos a revisarlo de una vez. A ver. Tengo cargar e imprimir. ¿Listo? Tengo cargar e imprimir. Bueno. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurrió aquí. Lo voy a revisar. Bueno, entonces miremos a ver qué es lo que ocurre aquí. A ver, me está sacando un error aquí. Ah, ya, es que se me fue una R ahí. Se me fue una R de más ahí, entonces claro. Pero es que esa... Bueno, es importante esto porque miren, así como usted le coloque el nombre aquí al método, así mismo debe ir acá abajo, mírenlo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, listo. Bueno, vamos a ejecutarlo a ver. Entonces, ejecutar, compilar y ejecutar. Ajá, bueno, muy bien. Ingresa el valor del sueldo. Entonces vamos a colocarle 1000. El segundo sueldo, 2000. Tercer sueldo, 3000. Bueno, espera, hombre, me inicio otra vez. 1000. Segundo, 2000. Tercero, 3000. Cuarto, 4000. Quinto, 5000. Sexto, 6000. Entonces acá, observen acá, miren. Esto que está aquí donde dice ingresa valor del sueldo 1000, se lo está solicitando 6 veces. Ese es el método cargar. Y acá donde dice, o sea, este de acá sería el método cargar, miren. Miren. Este sería el método cargar. Le carga 6 valores de sueldo. ¿Y por qué 6? Porque creamos el vector fue con 6. Y este de acá, los sueldos son el método imprimir. Imprime los sueldos. O sea, este método empieza a leer el vector que acabamos de cargar con los sueldos. Muy bien, estimados aprendices. Bueno, estimados aprendices, pues esto sería todo. Esto sería todo. Aquí estaría pues ya el programa orientado a objetos. ¿Listo? Vuelvo y repito. Se crea la clase. Se crean los atributos, en este caso el atributo es sueldo. Los métodos públicos que se van a crear son cargar e imprimir. Se le carga el punto y coma al final de la creación de los atributos. Mucho cuidado acá. Luego viene el primer método que se llama cargar. Siempre los métodos se cargan antecediendo el nombre de la clase, dos puntos, otra vez dos puntos y el método y el nombre del método, en este caso cargar. Cargamos el vector, muy bien, solicitando los sueldos. Luego viene el método imprimir, lo mismo, lleva el nombre del método, perdón, de la clase, y luego el nombre del método, con puntos, con dos veces, en este caso dos veces los dos punticos. Y se lee el vector, ¿correcto? Bueno, aquí le da la pausa de espera. Luego en el main hacemos la creación del objeto con un alias y luego cargamos los métodos cargar e imprimir. Perfecto. Bueno, estimados aprendices, esto es ya un programa orientado a objetos. Observe que se crearon dos métodos, pero usted hubiera podido cargar
usted hubiera podido cargar N vector, hubiera podido crear, por ejemplo, un almacén de ropa. Entonces, donde va a cargar los artículos. Entonces, usted carga en un vector las medias, en otro vector las camisas, en otro vector los pantalones, en otro vector los zapatos. Puede crear otro vector para los precios y luego los invoca creando el objeto y luego llama cada uno de los métodos. En el orden en que usted llame los métodos, así mismo van a irse ejecutando. Bueno, estimados aprendices, esto es todo por hoy. Espero que haya sido muy claro y que el Señor los bendiga y nos vemos en una siguiente oportunidad.